Volvemos con Foro Médico esta noche hablando de cómo impactan tus emociones en la salud y sobre todo cómo gestionar las emociones, que es lo que decimos. Vamos a aprender a ejercitarla con algunas técnicas que nos va a dar el licenciado Marcelo Reiser, que nos acompaña esta noche, que es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia cognitiva conductual, y también la licenciada Jimena Quevedo, nutricionista y especialista en microbiota. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son las afecciones más comunes que pueden detonar, digamos, o que pueden surgir a raíz de un mal manejo de las emociones. ¿Cuáles son las más frecuentes que vos tratás en el consultorio, licenciado? Genial. Bueno, una mala gestión de emociones puede detonar varias patologías a tener en cuenta. Puede detonar un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo mayor persistente, puede detonar también un cierto nivel de estrés crónico, ¿sí? Un abanico completo de patologías que evidentemente, si no se tratan a tiempo, se pueden complicar, teniendo en cuenta que hay algunas características, sintomatologías y signos dentro de un cuadro psicopatológico que, al no ser tratadas, como estuve justamente comentando, pueden acarrear también otras patologías dentro de lo que es la salud en general. Pueden complicarse. Sí, pueden complicarse también mucho más. Así mismo. La más frecuente entre todas las que citaste es el estrés o el surmenage, que le dicen. También. ¿Qué diferencia hay entre el estrés y el surmenage? Ok, bien. El estrés como tal es un factor común, llamamos nosotros dentro de la psicología, es una perturbación emocional. Hay que tener en cuenta que el estrés se divide en dos, así mismo como la ansiedad. Hay un estrés que es funcional, un estrés que es diario, ¿sí? Que todos tenemos. Que todos tenemos en la cotidianidad por las situaciones en las cuales estamos, sea en el trabajo, sea con la familia, sea en algún otro contexto, ¿sí? Y cuando hablamos de repente de un estrés crónico, ¿verdad? Que fue justamente el surmenage, tiene que ver ya cuando ese estrés a mí ya no me está permitiendo generar una funcionalidad en mi vida cotidiana. Es decir, no puedo pensar como pensaba probablemente en otro momento, ¿sí? Tengo alteraciones a nivel del pensamiento, tengo un desgaste cognitivo y por ende emocional. Me cuesta de repente poder anclar con las cosas que estoy haciendo, por ende también poder relacionarme de manera afectiva y saludable con los demás, ¿sí? Esas son las características más frecuentes que se suelen presentar, ¿sí? Y por ende eso genera también una cierta limitación en la comunicación y en la socialización dentro de un contexto determinado. Ese es el estrés. ¿Y el surmenage? Sí, el surmenage justamente tiene que ver también con este nivel de estrés, solamente que se vuelve de manera mucho más crónica. Es como llegar al límite. Al límite totalmente, ¿sí? Hasta el punto que uno realmente empieza a quebrarse, ¿sí? Hasta el punto de repente que uno puede llegar a enfermarse también, ¿sí? Y no saber ni qué tiene también, porque mucha gente se pasa deambulando por consultorios, haciendo miles de estudios para tratar de encontrar un diagnóstico y a veces, no sé, Jiménez, si te pasa con algunos pacientes que llegan ya en un estado muy deteriorado, pero no están encontrando el origen de todos los males que tienen, ¿no? Me pasa a menudo y justamente del perfil del licenciado Marcelo comentó personas con estrés crónico, con muy mal perfil nutricional, por ejemplo, por mencionarte, el paciente que tiene signos de algún tipo de neuroinflamación, ya sea ansiedad, estrés, eventos de pánico, normalmente suelen llegar al consultorio con una vitamina D muy baja, ¿sí? Y la vitamina D es súper importante en activar algunos neurotransmisores. Complejo B muy bajo, la vitamina B12 bastante baja, que justamente se activa en la microbiota intestinal, se absorbe en el estómago, primeros órganos de choque cuando uno entra en un estado más adrenérgico. Es común encontrar también un ácido fólico muy bajo, que también es importante para formar esos neurotransmisores que de repente le dan a la persona una sensación de bienestar, como son, por ejemplo, GABA, la serotonina. También encontramos una dieta muy pobre especialmente en grasa, y tenemos que recordarnos que el cerebro es 70-80% grasa y nosotros tenemos miedo a comer alimentos con grasa buena, grasa en general.
Y ahí, en ese sentido, uno encuentra un perfil bastante complejo del paciente con estrés, que al tener también un estrés externo, como mencionó Marcelo, también tiene un estrés nutricional muy fuerte. Exacto. Lo que pasa es que se demonizó mucho la grasa, se demonizó mucho el sol, se demonizaron tantas cosas que empezamos a escaparnos de todo eso, que finalmente son positivos, porque el sol también, a través del sol también se puede absorber la vitamina D, con los cuidados pertinentes. Pero tanto es lo que se habló que no hay que exponerse al sol, que hay gente que ya no sale sin ponerse un protector 50 a cualquier hora y por poco no duerme con el protector 50. Entonces es como que nos escapamos de la propia naturaleza, Jimé. No sé si es mi impresión o te parece que estoy en lo correcto. Es así mismo, incluso la vida de oficina también, que Sí. de repente hace que la persona esté dentro de cuatro paredes, muy poco expuesta a la luz solar. Hay oficinas que ni siquiera tienen ventana. Y ni mencionar, claro, el usar el protector solar, el estar todo el día encerrado, eso hace que tengamos una vitamina D baja en forma endémica más o menos. Claro, y con la grasa pasa igual. La grasa, tanto tiempo se dijo que la grasa obstruía arterias, que nos hacía mal, que teníamos que desgrasar la sopa, desgrasar esto, desgrasar lo otro. Entonces mucha gente opta por no consumir nada de grasa y eso también me decís que es dañino. Es un miedo innecesario. Siempre hay que adecuar la dieta a Claro. cada perfil, pero particularmente las grasas buenas hoy se saben que son súper importantes, partiendo del hecho de que nos generan neuroplasticidad, ¿sí? Por darte un ejemplo así bien específico, la yema del huevo. Tanto miedo le tenemos a la yema del huevo al cocinar porque pensamos que nos va a levantar el colesterol, y en realidad que la yema del huevo tiene uno de los nutrientes más importantes para el cerebro, que es la colina. La colina aumenta considerablemente el rendimiento cognitivo de la persona y es un nutriente esencial cuando estamos tratando a una persona con tal vez déficit cognitivo, ansiedad, pánico, depresión. Es que hubo un cambio de paradigma en todo lo nutricional. Yo que estoy hace tantos años en esto y con tantas de ustedes, tantas profesionales que de ustedes he aprendido, y bueno, y es como que todo lo que antes te decía que hacía mal, ahora te dicen que hace bien. Entonces hay como una confusión y aparte, como siempre suelo comentar en mis programas, hay como una sobreinformación. Entonces la gente ya no sabe que un rato la avena te hace bien, que un rato te hace mal, que un rato la harina te hace mal, que un rato la harina no te hace mal. Entonces y la leche, los lácteos. Entonces es como volver a reeducarnos en todos los conceptos nutricionales, ¿verdad? Sí, así mismo. Hoy se habla de la nutrición de precisión, una nutrición que apueste a nuestra individualidad química, nuestra individualidad fisiológica, por sobre todo. A eso tenemos que llegar. Exactamente. Después me vas a decir dónde está la vitamina B, me dijiste, porque hay muchas vitaminas que no sabemos en qué alimentos se encuentran, ¿sí? Y también hemos hablado en el programa ya de suplementación, pero no está de más hacer un repaso también en el caso de que haya alimentos que no tienen la suficiente cantidad de nutrientes, poder recurrir a la suplementación, ¿no? Sí, totalmente. Y generalmente en estos casos, cuando hablamos particularmente del paciente estresado, es un paciente que gasta mucho más en estado basal, en estado natural, necesita mucha más vitamina C, el estrés hace que perdamos mucha vitamina C por orina, categórico va a tener que suplementarse con vitamina C, el complejo B que funciona para generarnos energía, también esta persona tiende a usar mucho más de complejo B. ¿Y en dónde tenemos complejo B? En las carnes en general, en los productos de origen animal, en las vísceras, que ya no estamos acostumbrados a comer vísceras hoy en día. Y ojo acá, cuando hablamos de paciente que no come alimentos de origen animal, está realmente bastante expuesto a déficit de complejo B si la dieta que lleva no es equilibrada, por darte un ejemplo específico. Hablamos del caso de vegetarianos, veganos, que también hay una corriente muy fuerte hoy día en Paraguay. Sí, y ahí está la vitamina B12 y el hierro, tan importantes para el estado anímico. Y sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Que tenemos un montón de situaciones en cada etapa hormonal que ir supliendo y si no hacemos lo correcto podemos ocasionarnos muchísimas complicaciones. Tal cual, y mucho más expuestas también al estrés, eso ya. Sí. Más que nada, Las Marcelo podrá mujeres decir. sí, porque somos multifacéticas, ¿o no?
Sí, creo que 2 contra 1 no vas a decir. Pero es Dos cierto. contra dos, 2 contra 2. No, bueno, no, yo no lo cuento a él, ¿viste? Yo lo tengo como un amigo ahí externo, aparte que no se lo ve, entonces, bueno, pero decime, Elise, ¿la mujer sufre más de estrés o es un mito? Que porque somos multifacéticas y tenemos miles de roles, podemos ser más estresadas. Consideraría que es un mito, ¿verdad? Cuestiones porcentuales, por así decir. Cada persona va pasando por diferentes transiciones en la vida, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, de por ahí la mujer pasa por situaciones mucho más desgastantes, estresantes, ¿verdad? A diferencia de los hombres. Pero bueno, de repente también los hombres pueden tener también otro tipo de estrés, ¿verdad? En diferentes niveles con relación a las mujeres. Ya. Vamos a hablar también de los psicoactivos, puede ser, el tomar alcohol. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Es correcto? Sustancias estimulantes que también se utilizan muchísimo hoy día. Alcohol, cigarrillo, vape, todas esas cosas que son, no sé si una manera de relajarse, una manera de escape. Son conductas evitativas, ahí está. ¿Verdad? Que por lo general uno tiende a presentar, a accionar, ¿verdad? Para de repente poder evitar situaciones, experiencias, malestares internos, ¿sí? O tratar de paliar muchas emociones que estén presentes, ¿sí? Eso hablamos de repente cuando se da un abuso o hay un cierto extremo de sustancias, ¿sí? Pero evidentemente el efecto termina y la emoción sigue estando presente, ¿sí? Y muchas veces cuando eso se da, posteriormente a eso, uno está con un estado de confusión, muchas veces siente culpa por el hecho de haber estado así. Entonces, bueno, lo ideal sería justamente poder generar esa conciencia y tratar en lo posible de tener medidas un poco más saludables para no llegar a esos extremos, que son conductas más peligrosas en algunos casos. Pero son conductas que ya evidencian un problema de mala gestión emocional también en algunos casos. Digo en los extremos, porque tampoco digo yo, gente que fuma socialmente o que bebe socialmente, eso es imposible, somos seres sociales por naturaleza y si nos invitan a un lugar vamos a tomar una copa de vino, a la gente que le gusta quizás fumar o vapear, va a vapear en ese momento, pero digo cuando es así muy frecuente. Sí, y ahí hay que tener en cuenta justamente los neurotransmisores, ¿verdad? Estas moléculas neuroquímicas, como la dopamina, por ejemplo, ¿sí? Hay una dopamina buena, hay una dopamina que no es tan buena, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que de repente una persona con un estado emocional bastante limitado, más que conservado, con ciertas alteraciones en el estado de ánimo o con una ansiedad moderada severa, puede de repente querer comer, tener atracones, de repente comer dulces en extremo, ¿sí? Y eso evidentemente en vez de ayudarle, ¿sí? Le genera algo totalmente contraproducente en la salud en general. ¿No hay una diferencia hoy entre hombre y mujer para gestionar las emociones? ¿Quién gestiona mejor? Y realmente decir a ciencia cierta, siempre utilizamos nosotros los psicólogos la palabra depende, ¿sí? Por lo general a los hombres les cuesta mucho más poder expresar en palabras lo que sienten, lo que piensan. Esto tiene que ver también con un estigma, con algo bien cultural, ¿verdad? Con la famosa frase, los hombres no lloran, los hombres tienen que comportarse de una determinada manera. Pero yo creo también que con el correr del tiempo se va derribando un poco este estigma, se va naturalizando un poco más y por ende se va validando que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos. Exacto. Y que uno tiene la posibilidad de expresar las emociones como puede, ¿verdad? Siempre y cuando no le haga daño al otro ni a sí mismo. ¿Hay un antes y un después en el tema de gestión emocional con la pandemia? Sí, totalmente. ¿Eso está marcado? Sí. A muchas personas el hecho de estar encerrados por mucho tiempo, estando acostumbrado a salir regularmente todos los días a trabajar, por ejemplo, hubo mucha ansiedad, muchas patologías de base, muchas patologías que salieron a la luz, estaban también guardadas, pero que evidentemente
con el hecho de estar encerrado, de no poder tener una interacción social comunicativa con los demás. Generó de alguna manera un cierto nivel de estrés, cuestiones relacionadas a la falta de adaptación también, falta de socialización, o sea, hubieron muchos factores determinantes. ¿Hay un antes y un después en sobrepeso y obesidad después de la pandemia? Bastante. Yo suelo contar que durante la pandemia empecé a trabajar con registros online de preconsulta de pacientes, en el cual les hice un cuestionario de signos y síntomas, y comento siempre que los síntomas y los signos en mayor porcentaje que encontré entre 2020 y 2022 fue la parte de mente y emociones, mucha ansiedad de por medio, mucha compulsión alimentaria también. Y los otros síntomas más frecuentes fueron los digestivos, mucho disconfort digestivo, mucha distensión, por mencionarte síntomas bien específicos. Y en cuanto a peso, hubieron extremos. Personas que subieron de peso de manera descontrolada, tal vez por lo que Marcelo comentó, que era ese salir de la rutina, tal vez exponerse a otro tipo de emociones. Y los extremos de personas que bajaron de peso considerablemente porque tal vez en pandemia pudieron organizar sus hábitos. Un poco de todo hubo. Así es. Bueno, me permiten, vamos a hacer otro corte comercial y luego voy a volver para hablar de los neurotransmisores. Puede ser que tanto hay en la microbiota como tenemos también a nivel neuroquímico y todo lo que tiene que ver con el cerebro, porque ahí es muy importante también saber qué activamos con cada actividad que hacemos, ya sea actividad física, ya sea una situación que me pueda generar dolor, placer, porque tenemos varias cosas que se van activando químicamente en nuestro cerebro para explicar el por qué las emociones impactan en nuestro cuerpo. De eso vamos a hablar luego de la pausa, ya volvemos.